El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, muy buen día tengan cada uno de ustedes. Me da mucho gusto poder compartirles una vez más ese devocional de la palabra de Dios. La reflexión que hoy tendremos de la Escritura la vamos a basar en Jeremías capítulo 8 y voy a leer los versículos del 4 al 8, por favor. Jeremías 8, repito, del 4 al 8. Si me hace usted favor de acompañar, vamos a leer estos versículos. Dice así la Escritura: le dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no se vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu en la batalla, a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Vamos a orar a Dios. Padre, muchas gracias por darnos la bendición de poder meditar en tu bendita palabra. Gracias porque ella sigue siendo lumbrera a nuestro camino. Ella es quien nos advierte, quien nos previene, quien nos instruye, quien nos guía. Y queremos una vez más, Señor, que tú nos instruyas a través de tu bendita palabra. Que seas tú, Señor, en nosotros, con tu precioso Espíritu, guiándonos a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, he titulado a este mensaje La verdad contra el engaño, o pudiera ser la verdad contra la mentira. Y en estos pocos versículos que encontramos o que he leído del capítulo 8 del libro del profeta Jeremías, encontramos una exhortación, un llamado de atención de parte de Dios a su pueblo, al pueblo de Israel. Y en esa llamada de atención, Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. De hecho, estos versículos contrastan con todo lo que el profeta Jeremías ha escrito. Todo lo que anteriormente él había hablado, lo había hablado en prosa, lo había hablado de una manera literal, pero en este pasaje el Señor sigue hablando a su pueblo, pero lo hace ahora de manera poética, para llamar la atención de su pueblo y hacerles ver lo malo y lo engañado que están. En el versículo 4 les dice: les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no se vuelve de su camino. Dios, a través de este versículo, nos está haciendo ver que cuando en la vida cotidiana nosotros nos caemos, inmediatamente nos levantamos. Más si se están riendo de nosotros, ¿verdad? Y si vamos manejando algún vehículo y de pronto nos damos cuenta que nos desviamos, ¿verdad? O el Google Maps en nuestro dispositivo nos dice que nos hemos desviado, inmediatamente corregimos el rumbo. Pero es esto tan sencillo, este principio, ¿verdad? No lo aplicamos en nuestra comunión con Dios, no lo aplicamos en nuestra relación con Él. Y eso era lo que Dios le estaba diciendo a este pueblo, que ellos, ¿verdad?,
no respondían al llamado que Él les estaba haciendo. A través de muchos profetas, Dios les había estado hablando a su pueblo, diciéndoles del mal camino que ellos estaban siguiendo. Y ahora les reclama, ¿verdad?, ¿por qué no están volviendo a Él? Versículo 5 dice: ¿por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde, con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Y ese es el peor error que un hombre puede cometer, y que a través de la historia de la humanidad se ha venido cometiendo. Preferimos abrazar el engaño, preferimos abrazar la mentira, preferimos, ¿verdad?, estar en cosas ilusorias que ver la realidad de nuestra vida y de las circunstancias. Dios les está diciendo aquí que ellos prefieren abrazar el engaño del pecado, porque la Biblia así llama al pecado, como un engaño. Es como cuando nosotros, ¿verdad?, no queremos ver, ¿sí?, lo malo que estamos haciendo o las circunstancias y consecuencias que nos pueden traer cuando nosotros estamos haciendo algo indebido. Cuando nosotros, ¿verdad?, estamos abrazando más la mentira, creyendo que es la verdad, y nos engañamos a nosotros mismos, porque no nos queremos volver al Señor. Y eso es lo que Dios le está diciendo a su pueblo. Versículo 6 dice: escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Qué triste, ¿verdad?, que Dios ve a la humanidad y ve al hombre y dice que aún a pesar de todo el mal que están cometiendo, no se arrepienten. Ni hay esa palabra de reflexión de decir: ¿qué he hecho? Y esta es una pregunta que generalmente nosotros tenemos que hacernos en nuestra vida. ¿Qué he hecho? Ahora que hemos terminado un año, el año 2023, deberíamos de reflexionar. ¿Qué he hecho o qué hice en este año que no agradó a Dios? ¿Qué hice, verdad, mal para corregirlo? Ojalá que cada uno de nosotros podamos volvernos de la carrera en la que hemos estado y no seamos como estos caballos que dicen que van contra su propia carrera o que se vuelven a su propia carrera, como caballos que arremeten con ímpetu en la batalla. Porque hay personas que aun a pesar de que saben que van mal, aceleran el paso hacia ese camino de maldad. Y Dios no quiere nada de eso para nosotros. Dice el versículo 7, a una cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Y aquí nos habla Dios de cómo los animalitos de las aves conocen el tiempo, ¿verdad?, para poder emigrar. Tanto la cigüeña como la tórtola, la grulla, la golondrina y todas las aves, por instinto natural, saben el tiempo en que deben de moverse, saben el tiempo de estación para su vida, en el tiempo para emigrar a otro lugar donde tendrán mejor seguridad, o donde podrán alimentarse, conocen el lugar donde van a ser provistas y se mueven. Y Dios nos está diciendo con eso, y cómo tú no te mueves del estado en el que te encuentras, cómo tú no vas hacia lo que es seguro, lo que es estable, lo que te conviene. ¿Sí? Dios nos está diciendo, ¿por qué no nos volvemos a Él cuando nos damos cuenta que vamos, ¿verdad?, por un camino de error, por un camino de engaño? ¿Sí? Aún cuando Dios está mostrando situaciones que advierten un juicio contra nuestra vida y no nos movemos de nuestro mal camino.
Eso fue lo que le dijo a su pueblo. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Porque Dios les había venido advirtiendo que iba a juzgarles por todo su pecado y que iban a ser llevados cautivos por otros pueblos, por otros gobiernos, y ellos no habían querido oír a Dios. ¿Por qué actuamos así? Porque no tenemos el discernimiento de la verdad en contra de la mentira, ¿verdad? O del engaño del pecado en contra de la verdad. Y a veces, aún teniendo ese discernimiento y entendiendo que estamos haciendo mal, seguimos haciendo lo que no conviene. Por eso dice el versículo 8, ¿cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Dios les está diciendo cómo ustedes, ¿verdad?, dicen que son sabios y que la ley de Dios está en ustedes, ¿verdad?, cuando ciertamente han cambiado la mentira. Ellos se creían, ¿verdad?, que conocían la verdad de la palabra de Dios, pero con sus hechos estaban negando que de verdad la conocían. Ellos habían creído a los escribas. Aquí es la primera vez que nos habla de este grupo de hombres religiosos que transcribían la palabra de Dios, pero que en este caso la interpretaban incorrectamente. Y hacían creer a la gente que estaban bien cuando ellos estaban contra la misma palabra de Dios. Ellos habían interpretado equivocadamente las escrituras. Ellos pensaban que porque ellos eran el pueblo escogido de Dios, nunca les iba a pasar nada. Ellos pensaban que porque el templo de Dios estaba en Jerusalén y era un templo santo, consagrado a Dios, nunca iban a ver las consecuencias de su pecado. Prefirieron vivir en mentira, prefirieron vivir en engaño, ¿verdad?, y cambiaron la mentira de la verdad de la palabra de Dios. Y yo quiero decirle con esto que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ilumine, que nos redarguya con su Santo Espíritu cuando nosotros estamos haciendo algo incorrecto, que cuando estamos interpretando mal la palabra de Dios para nuestra conveniencia, nosotros, ¿verdad?, no nos dejemos engañar por el enemigo de Dios. No nos dejemos engañar por la mala interpretación de filosofías, ¿verdad?, de palabras de hombres que quieren desviarnos de la verdad de Dios. Así que ojalá que nosotros seamos personas dispuestas, que aunque nos duela, que aunque nos cueste volvernos de nuestro mal camino, nosotros estemos dispuestos a obedecer a nuestro Dios. Que entre nosotros haya personas que interpretan bien las escrituras para que podamos seguir el camino que el Señor nos ha marcado. Esto es lo que Dios quería decirle a su pueblo, ¿verdad?, que no fueran tras el engaño y tras la mentira. Vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude siempre a estar en una comunión con Él, y que como nuestro Señor Jesucristo lo prometió, su Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Jesús dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, Él nos enseñaría todas las cosas y nos guiaría a toda verdad. Así que vamos a orar que en este tiempo se ha quitado de nuestro corazón todo engaño, toda mentira, y que si estamos yendo por un mal camino, nosotros seamos como esas aves que saben discernir el tiempo de hacer cambios, el tiempo de buscar a Dios, el tiempo de buscar la verdadera provisión para nuestra alma y para nuestro espíritu. Que no permita Dios, digámosle, que seamos engañados por el pecado en ninguna manera, y que la verdad de la palabra prevalezca sobre nuestras vidas. Oremos a Dios. Padre, te damos muchas gracias porque nos das la bendición de poder meditar en tu palabra.
Sabemos, Señor, que esta escritura fue hecha también para nosotros, para que nosotros, Señor, no seamos engañados, no vayamos tras la mentira. Perdónanos, Señor, si en alguna área de nuestra vida nosotros hemos caído en algún tipo de engaño y estamos fallando en obedecer tu palabra. Ayúdanos con tu Santo Espíritu, Señor, a ser redarguidos, corregidos. Que seas tú, Señor, ayudándonos. Abre los ojos de nuestro entendimiento y abre nuestro corazón para que reconozcamos el mal que pudiéramos estar haciendo. Ayúdanos a corregir, Señor. Ayúdanos, Padre, a redireccionarnos en el camino correcto. Por mucho que nos cueste, Señor, ayúdanos a obedecer tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos y te damos gracias, Dios. Amén. Pues fue una bendición compartir con ustedes esta palabra. Si pueden, compártanla con otras personas y esté pendiente cada mañana de los devocionales que Dios tiene para su vida. Hasta la próxima. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.